Les saluda Virgilio Salcedo Muñoz, docente titular de la Universidad Técnica de Machala. Me es grato participar en este noveno Congreso Internacional de Gerencia en América Latina, organizado por la Universidad del Zulia. El título de mi ponencia es Condiciones de vida y percepción de la desigualdad de la fuerza de trabajo de la provincia del Oro, Ecuador. El desafío que enfrenta en la actualidad gran parte de los gobiernos, principalmente de América Latina, es la reducción considerable de las desigualdades y los factores que la producen. El objetivo de la presente investigación es caracterizar las condiciones de vida y de la percepción de la desigualdad de la fuerza laboral de la población de la provincia del Oro. Esta investigación es de tipo descriptivo. Los resultados obtenidos es que la fuerza laboral que se estudió percibe una tendencia de menor desigualdad, pues los efectos favorables de políticas públicas y conciencia social han permitido que se reduzcan las conductas discriminatorias e inequitativas. Sin embargo, aún se suma a esto una preocupación, debido a que existen factores aún como remuneraciones económicas dadas en muchos puestos de trabajo que no cumplen con las condiciones de igualdad. Asimismo, vemos nosotros aún muchos lugares que no cuentan con servicios básicos fundamentales. A modo de introducción, vemos que la desigualdad está relacionada con una distribución inequitativa de los recursos sociales, materiales y simbólicos entre los individuos que componen la sociedad. Abarca dimensiones como la renta, el patrimonio, la dotación de capital humano, la oportunidad y derecho. Ahora bien, tal como lo señala Stevie, aunque la desigualdad y la exclusión tienen una base material indiscutible, ligada al acceso de bienes y servicios, también suponen una cierta carga subjetiva que se expresa en la insatisfacción frente a situaciones en las que no se puede realizar aquello a lo que se aspira. Los efectos negativos de la desigualdad se evidencian en la reducción del bienestar personal y colectivo. Pinkey y Wilkinson, en el año 2017, indican que la calidad de las relaciones sociales, esenciales para alcanzar la satisfacción vital y la felicidad, empeora en aquellos países en los que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son más marcadas. Por otra parte, Terbo, en el año 2015, sostiene que la desigualdad respecto a recursos económicos es uno de los principales factores que inciden en la pobreza. El estudio de este fenómeno social se basa principalmente en matices de género, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, origen étnico, entre otras variables. Entre las variables estudiadas tenemos la población. Este trabajo se aplicó a un segmento de la población económicamente activa de la provincia del Oro. Se encuestó a 100 personas repartidas en 4 cantones representativos, como son Machala, Pasaje, Santa Rosa y Guabo. Equilibrando el balance entre hombres y mujeres. Asimismo, el estudio fue dirigido a múltiples sectores económicos con el fin de obtener resultados representativos de la problemática objeto de estudio. Entre las variables tenemos el ingreso mensual promedio. Aquí vemos el gráfico número 1, donde se busca conocer los datos de ingresos y servicios de la población. Esta pregunta aborda el promedio de ingresos mensuales por persona en el hogar, lo que permite tener una percepción del nivel socioeconómico que el individuo posee y su capacidad adquisitiva en el mercado de bienes y servicios. Estas cifras nos permiten concluir que una gran sección de la población tiene un salario justo, aunque un porcentaje reducido obtiene menos de $100 mensuales, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades elementales. Es importante destacar que el 43% que recibe más del salario básico unificado no necesariamente tiene un mayor poder adquisitivo, pues variables como el número de miembros de la familia, servicios adquiridos y aspectos financieros juegan un rol protagónico en su distinción económica. Este apartado nos permite conocer cuánto trabajan las personas y cómo su salario logra cubrir sus necesidades básicas. En cuanto a los servicios básicos en el hogar, considerando agua, luz, alcantarillado, sistemas eléctricos, sistemas de internet, telefonía y televisión por cable, son variables importantes para considerar y analizar el nivel socioeconómico familiar. Vemos que en estos cantones la mayoría de la población cuenta con agua potable, con luz eléctrica e en menor medida con telefonía. Concluimos que el acceso a servicios elementales se encuentra cubierto en la provincia y el mejoramiento del acceso a nuevas redes como telefonía, televisión por cable e internet tienden a incrementarse en los próximos periodos. En cuanto a personas que trabajan en el hogar, la pregunta número 3 orienta a conocer la cantidad de personas responsables
laboralmente de producir ingresos económicos en sus hogares. Vemos aquí que en el caso, el 30% de la población perciben ingresos, los cuales no son suficientes para sostener la canasta familiar vital, que se estima en $503,70. En cuanto a educación y salud, el segundo apartado de la encuesta está destinado a medir el alcance académico y social que tienen servicios públicos como la educación y la salud. Se evalúa el acceso a ambos. En cuanto al nivel académico, podemos observar que un 46% de la población estudiada manifiestan tener estudios secundarios. Mientras tanto, un 49% manifiestan tener estudios universitarios y un 5% estudios primarios. Esto podemos nosotros corroborar que se debe a la gratuidad de la educación desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Algo que se ve reflejado en muchos puestos de trabajo donde encontramos profesionales ejerciendo posiciones, pero a veces con sueldos no acordes a su preparación. En cuanto a la ya sea pública, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también seguros privados, las personas encuestadas presentaron un empate porcentual, donde el 50% afirma contar con acceso a un seguro médico y el 50% restante no posee. Este es un problema sumamente fuerte dentro de la sociedad ecuatoriana y se lo vislumbra aquí en la provincia del Oro, donde vemos muchas empresas que aún contratan trabajadores a quienes no les dan los beneficios sociales, entre esos la afiliación al Seguro Social y demás prestaciones sociales. En lo laboral, el campo laboral evaluado en la encuesta La PEA de la provincia del Oro fue uno de los apartados principales orientados a medir el nivel de desigualdad social existente entre los grupos poblacionales. Este campo estuvo compuesto por 3 interrogantes referentes al tipo de trabajo de los individuos, la extensión de su jornada laboral y la capacidad que tenía su remuneración mensual de cubrir los bienes y servicios que mantiene dentro de sus hogares. Los resultados obtenidos, de acuerdo al gráfico 6, son variados y la población encuestada hizo referencia a las siguientes respuestas. Referente a la pregunta número 6, el 44% de los encuestados responden que su trabajo se desarrolla en condiciones informales, frente a un 54% que lo considera formal. Complementario a esto, el interrogante que hace mención a las horas laborales diarias, el 42% sostiene que su jornada no es superior a las 8 horas, lo que se confronta a un 58% que sí manifiestan tener jornadas laborables por encima de las 8 horas diarias. En lo social, este apartado es importante ya que involucra aspectos sociales de los individuos encuestados y se centra básicamente en la discriminación y los tipos de acoso o vulneración de derechos que han sufrido en algún momento de sus vidas. En el gráfico número 7 vemos los tipos de discriminación de los que han sido víctimas, viendo que un 16% manifiesta haber sido víctima de acuerdo por su edad, un 8% por la orientación sexual, un 16% por su origen, un 22% por género, un 21% físico y un 33% por su condición económica. En cuanto a la educación, la sección final de las encuestas es una evaluación a la percepción que mantienen los individuos referente a la desigualdad y las acciones encaminadas para contrarrestarla. La pregunta número 10 registra la opinión que las personas tienen sobre el sistema de acceso a la educación superior y si este es percibido como vulnerador de derechos. Los resultados son mostrados en el gráfico 8. El 76% considera que sí y un 24% considera que no. En cuanto a la salud, la pregunta 11 aborda la opinión de la población encuestada referente a los servicios prestados por el Ministerio de Salud Pública, el IES u otros organismos dependientes de ambas entidades. En el gráfico 9 vemos que el 36% considera que la infraestructura aún es decadente por falta de centros de salud o unidades que lleguen a la población apartada de la ciudad. Y la redistribución de la riqueza, la interrogante número 12, representada en el gráfico número 10, aborda aspectos a la redistribución de la riqueza y qué opinan
la población sobre las medidas gubernamentales que deben tomarse para que sea ejecutada de manera correcta. En el gráfico se aprecian las medidas para una correcta redistribución de la riqueza. Las personas encuestadas han seleccionado entre sus opciones las siguientes respuestas. 29 personas consideran que imponer impuestos en torno a las ganancias elevadas podría ser una buena medida. Seguidamente, el 57% han afirmado que tomar acción sobre actos de corrupción y desvío de fondos es una medida aceptable. El 51% han llegado a la conclusión de que las ayudas económicas a sectores vulnerables sería una medida que fomentaría la buena redistribución de la riqueza. Las políticas públicas también son importantes, ya que este estudio indica que el 22% de personas creen que deben dirigirse políticas a grupos de atención prioritarios, tales como niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Concluimos, en función de los resultados presentados, se puede indicar que la fuerza laboral en la muestra estudiada percibe una tendencia de menor desigualdad, pues los efectos favorables de políticas públicas y conciencia social han permitido que se reduzcan las conductas discriminatorias e inequitativas. Sin embargo, a esto debe sumarse la preocupación que estadísticas menores, pero existentes, de casos como las remuneraciones económicas que no cumplen con las condiciones para ser consideradas justas, exceso de horas diarias de trabajo, no presencia de servicios básicos fundamentales, estadísticas de discriminación por encima del 30% y percepción negativa de gestiones gubernamentales producen que las personas que no se encuentren dentro del círculo de desigualdad social sean más propensas a entrar en condiciones de vida no inequitativas y desincronizadas al desarrollo social. Esta es mi presentación. Les agradezco enormemente por su atención. Gracias.